Entre los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, existía una versión del Internet sin las plataformas digitales que ahora conocemos. En esa época de foros y páginas web, existía un formato que dominaba la esfera pública digital a partir de textos escritos, las bitácoras o weblogs, mejor conocidas como los blogs. ¿Cómo surgieron y qué pasó con ellos? En este episodio veremos el fenómeno de los blogs como otro de los formatos en el tiempo. La historia de los blogs es tan antigua como el internet comercial, e incluso más antigua que su mismo nombre. Hay muchos debates, pero la mayoría concluye que Justin Hall, un periodista estadounidense, habría creado en 1994 lo que sería el primer blog, bajo el dominio links.net, cuando era un estudiante universitario de la Universidad de Swarthmore en Pensilvania. Ahí Justin Hall compartía su vida diaria y detalles personales. El debate también apunta al desarrollador web Dave Winer con su página web Scripting News, lanzada en 1997, ya que a diferencia de Justin Hall, él escribía sobre noticias del mundo de la tecnología y el internet. Pero incluido por algunos está el mismo Tim Berners-Lee, creador del internet, quien en una versión precomercial de 1992 incluía bitácoras de sus avances en el desarrollo de la misma web. Lo que sí está claro es el momento en el que aparece el concepto del blog. Este va de la mano de John Barger, quien en su página web Robot Wisdom, lanzada en diciembre de 1997, acuñó el término weblog como bitácora de la red en inglés. Fue finalmente reducido a simplemente blog en 1999 por el diseñador web Peter Merholz en su propia página peterme.com. ¿Qué vendría a ser entonces un blog? El autor José Luis Orihuela menciona que un blog puede definirse por la cronología inversa de las historias. Lo más reciente es siempre lo más visible, por los enlaces permanentes, cada historia o post tiene un URL propio fijo, y eventualmente por la existencia de comentarios. Cada historia puede comentarse individualmente. En esta definición es interesante recalcar el uso de la palabra historia para delimitar a los blogs. Si bien las temáticas fueron cambiando, desde un inicio la esencia de los blogs fue contar historias de manera periódica, es decir, constantemente. A pesar de los múltiples sitios para blogs que surgieron a fines de los 90, no fue hasta la llegada del sitio web Blogger en 1999 cuando el fenómeno de los blogs se empezó a volver masivo, o en este caso viral. Blogger fue uno de los primeros sitios web, si no el primero, en dedicarse exclusivamente a ofrecer herramientas de creación de blogs. En febrero de 2003, Google decide comprar Pyra Labs, la empresa detrás de Blogger, en paralelo al lanzamiento de quizá el competidor más importante de Blogger, WordPress, lanzado en mayo del mismo año como un sitio web para crear blogs, que más adelante serviría como diseñador de páginas web en general. Esa compra de Blogger por Google es importante, ya que en 2004 Google también compraría Picasa, un software de edición y publicación de imágenes que luego sería reemplazado por Google Imágenes, el cual al ser instalado luego en Blogger permitiría crear entradas de blogs con fotos en ellas, consolidando así a los blogs como contenido multimedia. Ese mismo año, el diccionario Merriam-Webster de Estados Unidos denominó a la palabra blog como la palabra del año, al ser la que más definiciones se le pedían. Desde entonces, la popularidad de los blogs no hizo más que crecer. En el año 2004, el escritor argentino Hernán Casiari lanzó su blog Orsay, un espacio en el que compartía cuentos y que con el tiempo no solo se convirtió en uno de los blogs más leídos de habla hispana, sino que tras la renuncia de Casiari en el 2010 a los diarios La Nación de Argentina y El País de España, se convirtió también en una revista, impresa y digital, libre de publicidad, en una editorial literaria y hasta en un bar para la comunidad lectora de la revista, todo bajo el nombre de Orsay. En el año 2005, la escritora estadounidense de origen griego Arianna Huffington lanza el Huffington Post, un sitio web que alojaba blogs de corte liberal en oposición al agregador de noticias conservador, el Drudge Report. La diferencia del Huffington Post eran los blogueros externos, que a cambio de visibilidad ofrecían gratuitamente blogs donde narraban o explicaban noticias de distintas partes del mundo, y que podían ser cualquier persona, desde un periodista freelance hasta un actor de Hollywood. En el 2009, la revista Time incluyó al Huffington Post entre los 25 mejores blogs del año, y el periódico londinense The Observer lo denominó como el blog más poderoso del mundo. La tendencia de convertir a los blogs en un centro de noticias y de alojar colaboradores externos sin importar su fama, también llegó hasta Perú, donde se graba este episodio. Esto se dio a conocer junto al periodista Marcos Cifuentes, quien en agosto del 2005 lanzó el blog El Útero de Marita en Perú Blogs y luego en Blogger, para que finalmente tenga su propio dominio en 2006. En este espacio, Cifuentes cubría casos de corrupción política tales como lo fueron los Petroaudios del Petrogate a fines del 2008 e inicios del 2009. Cifuentes también trabajó con el periodista Pablo O'Brien para lograr que los audios se publicaran en Wikileaks. Por otro lado, un proyecto similar al Huffington Post en Perú fue el sitio web La Mula,
fundado tanto por Cifuentes como por Rolando Toledo en 2009, que permitía a distintos usuarios publicar entradas de blogs en paralelo a tener una redacción propia. Los blogs alcanzaron su pico de popularidad en marzo de 2009, como se puede ver en este gráfico de Google Trends, y en los años siguientes se mantuvieron como un elemento fijo en la cultura popular. Sin embargo, a partir del 2010 la popularidad de los blogs empieza a decaer. Esto se puede deber a dos motivos. El primero y más evidente es el surgimiento de las plataformas digitales que conocemos hoy en día, que también permitían publicar textos e imágenes tales como Facebook, que se volvió de uso público para mayores de 13 años en septiembre de 2006, y Twitter, lanzado ese mismo año en su versión de solo 140 caracteres. El segundo motivo puede deberse al crecimiento del video en esas plataformas, priorizando lo visual sobre la lectura del internet de la época. Tal y como escribió Hugo Pardo en el 2009, las redes sociales, como Facebook y MySpace en el liderazgo, se han convertido en una multiplataforma contenedora donde uno puede hacer todo lo que desee a la vez, inclusive postear para un público más fiel. La información en Twitter circula a una mayor velocidad que en la blogósfera y con un menor esfuerzo de producción, solo 140 caracteres de producción y consumo snack. En enero del 2018, luego de haber sido comprado por Verizon y tras una serie de controversias que involucraban el contenido agregado y su modelo económico, el Huffington Post, ahora conocido como el HuffPost, eliminó para siempre la sección de blogueros externos sin paga para convertirse únicamente en un centro de noticias editoriales. En el año 2015, Marcos Cifuentes le vendió el dominio utero.p en su totalidad a la Red Científica Peruana, dejando a Víctor Caballero, conocido como Curwen por su canal de YouTube, como editor general. En el 2022, el sitio web utero.p había emitido su última publicación hasta la fecha. Hoy en día, a pesar del auge de las plataformas digitales, todavía existen blogs que aún se actualizan. Uno de inspiración para este video es el blog Hipermediaciones, creado en agosto del 2008 por el autor y analista de medios argentino Carlos Escolari, tras publicar un libro bajo el mismo nombre. Este blog, con base en WordPress, produce contenido hasta el día de hoy sobre los medios y la comunicación digital. ¿Y ustedes, todavía leen algún blog? ¿Cuáles son los blogs que recuerdan? ¿Algún blog importante que olvidamos mencionar? Déjanos saber en los comentarios. Eso ha sido todo, ya nos vemos en el siguiente episodio.